Ante todo, en estos tiempos extraños en el que nos dirigimos a una sala vacía y llevando mascarilla, pues lo primero obviamente es desear que todos vosotros os encontréis bien, que vuestros equipos, vuestras familias estén bien y que hayáis podido sobrellevar pues, estos tiempos oscuros de la mejor manera posible, ¿no? En segundo lugar, por supuesto, mi agradecimiento a los organizadores de este segundo Congreso Internacional sobre Gobierno Corporativo por su amable invitación para formar parte de un panel tan distinguido, y lo personalizo en Alfonso Martínez Echeverrial, que también felicito por su nombramiento como decano de la Facultad de Derecho de esta misma institución que hoy nos acoge amablemente. No se me ocurre nadie más adecuado para ese puesto, así que mi más sincera enhorabuena, ¿no? Recordaba hace un momento que hace algún tiempo, cuando di una ponencia en Sevilla, alguien me dijo que en Sevilla todo aquello que ocurre 3 veces es tradición, ¿no? Entonces, esta es la segunda edición del Congreso, es la segunda vez que participo en él. Invito a los organizadores a perseverar y que haya una tercera y además en que perseveren en invitarme, y así los dos pasaremos a ser tradición, ¿no? Bueno, bromas al margen, estoy encantado de estar aquí para hablar de una cuestión que me parece verdaderamente muy importante y por la que también felicito a los organizadores por haber pensado en la utilidad de una mesa dedicada a estas cuestiones, ¿no? Como son las relacionadas con la sostenibilidad, o como también se las llama hoy en día los criterios ESG o ESG, que son los que tienen que ver con las cuestiones medioambientales y sobre todo las relacionadas con el cambio climático, las sociales y también las relativas a la gobernanza, ¿no? Yo creo que es una cuestión muy trascendente y explicaré luego por qué lo creo así. Y que además va a tener una potencia transformadora de la actividad de las empresas, del propósito de las empresas, de las sociedades y también de la actividad de los consejos, de los órganos de gobierno y del gobierno corporativo de las sociedades. Mi objetivo personal hoy es tan ambicioso como para convencer a los que todavía sean escépticos sobre estas cuestiones acerca de su importancia, ¿no? Y lo hago con la fe del converso, ¿no? Yo, la verdad es que como San Pablo, y me parece que es una cita particularmente adecuada en esta casa, caí del caballo cuando hace unos años pensaba que esto de la sostenibilidad, pues al final era, si me permiten la expresión, pues una cosa de consultores, etcétera. Para llegar, en cambio, a la conclusión de que realmente es algo de una enorme trascendencia, de un enorme, como digo, poder transformador y que, como digo, creo que va a producir cambios muy profundos y está produciendo ya cambios muy profundos en las compañías, ¿no? O sea que desde mi propia conversión a la fe y con esa fe reforzada comparezco ante ustedes a ver si consigo contribuir a convencerles de la importancia de estas cosas que de hecho estamos viendo ya, ¿no? Y yo creo que la COVID-19, que ha tenido tantos efectos terribles, uno de los muy pocos positivos que ha tenido ha sido ser un acelerador o un catalizador de tendencias que ya estaban entre nosotros y que son muy importantes, ¿no? Una de ellas, sin duda, es la transición o la transformación digital, pero otra también es la reflexión sobre los valores, la sostenibilidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y la nueva manera en la que queremos relacionarnos con la sociedad y con la naturaleza. Todo esto estaba ya antes de la pandemia. Yo he asistido en el Banco de España a reuniones convocadas por el supervisor para empujar a las entidades de crédito en concreto a ir adaptándose a las nuevas exigencias de la sostenibilidad. También estaba ya la transformación digital, pero obviamente yo creo que la pandemia ha reforzado este proceso, ¿no? Y creo que también no va a ser ajeno a esta aceleración el hecho de que la propia Unión Europea, en su proyecto, en su iniciativa de EU Next Generation, pues precisamente haya tomado lo relacionado con la transición digital y la sostenibilidad y el cambio climático como 2 de los ejes vertebradores fundamentales de su acción, ¿no? O sea, yo creo que esto todavía más va a contribuir a poner el peso y a poner acento en estas cuestiones, ¿no? Porque al final de lo que hablamos es de inversión, ¿no? Y hablamos de inversión pública y de estos recursos europeos de los que estamos hablando y que son muy importantes, pero también, y como vamos a ver, también hablamos de inversión privada, ¿no? Entonces, la razón fundamental por la que estoy convencido de que esto de la sostenibilidad realmente va en serio es al darme cuenta de hasta qué punto la inversión pública y privada va a estar condicionada con el cumplimiento de estos requisitos, y mi convicción de que las sociedades, como están haciendo ya, están orientándose ya hacia este cumplimiento, ¿no?
Yo quizá para mostrar esto que digo y cómo esto ya es una realidad, les propondría un pequeño juego, un juego rápido, porque no quiero pasarme del tiempo, que sería pensar en cómo hubiera vivido un consejo de administración de una compañía, una pandemia y un confinamiento como los que hemos tenido o los que tenemos a lo largo de la historia, ¿no? Si pensamos en una sociedad anónima de los años 20 o 30, pues las preguntas que se hubiera hecho ese consejo probablemente hubieran tenido que ver con cómo mantener la producción, cómo mantener las cadenas productivas, las cadenas de valor en funcionamiento, cómo mantener las ventas, cómo garantizar la financiación de la compañía, la liquidez. Es decir, todo hubiera sido una reflexión sobre sí misma, o sea, cuáles son los efectos sobre la empresa en sí misma considerada, ¿no? Si hubiéramos llevado la reflexión a los años 80-90, además de todo eso, que hubiera seguido estando, el Consejo hubiera añadido algunas preocupaciones, ¿no? Que es que alguien de cumplimiento normativo les hubiera alertado sobre todo un conjunto de normas de todo tipo que tenían que cumplirse, etcétera, ¿no? Y se había añadido todo lo que es, y conocemos, y no me demoro más porque es evidente, de la disciplina del cumplimiento normativo en un contexto en el que la regulación se adapta para sobrevivir a una situación como esta, ¿no? Y ahora si pensamos en eso y lo comparamos con la reacción que han tenido las empresas, veremos cómo se ha producido una transformación total, ¿no? Porque la lógica de las empresas ha sido, por supuesto, preocuparse de todo lo anterior, de cómo mantener su producción, de cómo mantener su liquidez, de qué fuentes de financiación utilizaban, de hasta qué punto afectaba a su negocio, a su modelo de negocio, la transformación digital, vender en canales digitales, todo eso ha estado ahí, por supuesto. Y también ha estado ahí el cumplimiento normativo, también por supuesto, y en aspectos tan novedosos como la regulación del teletrabajo, etcétera, etcétera. Pero la gran novedad ha sido la pregunta pública de cómo podemos ayudar. O sea, las sociedades han mirado a la sociedad y han tenido una lógica de ayudar, de tratar de ser útiles, de tener y de manifestar su propósito en un momento tan difícil, ¿no? Y esto estoy convencido de que está aquí para quedarse. Obviamente hay una parte que es reputación, hay una parte que tiene que ver con que las sociedades quieren aparecer ante la sociedad, a las comunidades a las que pertenecen de la mejor manera posible, ¿no? Pero creo que hay un fondo de sinceridad. Yo creo que las entidades de crédito, por poner solo un ejemplo, han redescubierto su propósito, han redescubierto su función social en el préstamo, en la financiación a las empresas y a las familias en estos meses tan difíciles, ¿no? Y entonces, realmente me parece que esto que está pasando ya es en sí mismo significativo de hasta qué punto se va a producir una transformación de las compañías y de la lógica de las compañías, en las que, manteniéndose los objetivos tradicionales y el Código de Buen Gobierno sigue insistiendo en la generación del valor para el accionista, etcétera, etcétera, pero yo creo que el propósito, los valores y todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad está aquí para quedarse, ¿no? Y creo que viene empujado por 4 elementos estructurales y uno que, si quieren, es coyuntural, ¿no? Los 4 elementos estructurales son, en primer lugar, el cambio regulatorio, ¿no? O sea, la sostenibilidad no es una conversación de café, empieza a mostrarse ya como una realidad regulatoria y legislativa, empieza, y recorreré rápidamente los apartados fundamentales, a plasmarse en las obligaciones de las compañías, en la calidad de la información que deben proporcionar a los mercados, y también en su conexión con otras reflexiones que están vigentes y en curso, como es la actitud cortoplacista o largoplacista por parte de los inversores, ¿no? Yo creo que hay una conexión entre esta preocupación por el cortoplacismo de los inversores y la sostenibilidad, que se evidencia, como luego diré, en la propia exposición de motivos de la reforma de la Ley de Sociedades de Capital que se está tramitando, ¿no? La segunda fuerza muy importante, muy ligada al cambio regulatorio, son los supervisores, ¿no? Yo creo que sobre todo en el ámbito financiero, y se ha querido que las entidades financieras, bancos, aseguradoras, etcétera, y desde luego las gestoras de activos, las compañías de asset management, sean fuerzas impulsoras de este cambio. Está muy claro la vocación de que sean catalizadores del cambio, de que a través de la concesión de financiación, de los seguros, etcétera, etcétera, vayan empujando al resto de las sociedades, al resto de las compañías en la dirección de la sostenibilidad, y que interioricen la gestión de los nuevos riesgos, de un nuevo mapa de riesgos que incorpora todas las cuestiones ESG y sobre todo las relacionadas con el cambio climático, ¿no? Y es una conversación muy concreta, y eso también se lo quiero decir porque soy testigo directo de esto, ¿no? O sea, el Banco de España, por poner un ejemplo, o el Banco Central Europeo, ya no quiere ver informes
emitidos por las compañías o por las entidades de crédito, lo que quiere es de verdad tocar que las políticas de riesgo de las entidades estén orientadas a estos criterios, que los responsables de riesgo de las entidades estén en esta conversación. Quieren ver que efectivamente las políticas de crédito de las entidades, las políticas de inversión se orientan hacia estos valores y quieren constatar, como también veremos los inversores, la trazabilidad de todo esto. O sea, quieren ver que esto de verdad está ocurriendo y que no son solo documentos, papeles, informes, sino que son de verdad hechos y que están orientando el comportamiento y la acción, sobre todo la acción de las compañías, ¿no? El tercer elemento es la convicción de las propias sociedades, ¿no? Y yo, honestamente, creo que es sincera. O sea, yo realmente, mi sensación es que las sociedades han entendido que no basta con ser sociedades y compañías rentables y que generan valor para sus accionistas. Hay que dar algo más, hay que darle a la sociedad y a la comunidad algo más. Y este propósito yo creo que forma parte de la conversación, ¿no? Y el cuarto, y me parece que es absolutamente fundamental, es ya la actitud decidida que han tomado los inversores, los grandes inversores institucionales internacionales, ¿no? El otro día oí a Larry Fink, el CEO de BlackRock, hablando sobre estas cuestiones, y si uno lee las cartas, que de verdad recomiendo que lo hagan, de 2019 y 2020, es una carta que él dirige en nombre de sus inversores a las compañías en las que BlackRock ha invertido. Y básicamente lleva 2 años insistiendo en la sostenibilidad, ¿no? Y el mensaje termina siendo un mensaje muy poderoso, que es: hemos llegado a la conclusión de que para nuestros inversores la inversión más rentable a largo plazo es la inversión sostenible. Esta conexión entre rentabilidad a largo plazo y sostenibilidad es la mayor fuerza transformadora de todos. Y yo creo que las sociedades ya saben perfectamente que verán penalizada la adquisición de sus instrumentos financieros, sean acciones, sean otro tipo de instrumentos, si ellas no son cumplidoras de los criterios ESG. Y en ese sentido, yo hace tiempo, en una reunión interna de KPMG, alguno de los responsables de un proyecto muy grande con un gestor de activos en China me contaba el proyecto y yo le preguntaba: ¿pero esto está ocurriendo porque hay una presión del regulador o del supervisor? Y me contestaba: no, es porque ya tiene la percepción de que está renunciando al 60% de la inversión posible si no es cumplidor de los criterios de sostenibilidad. Y esto es una realidad inexorable, y si me apuran les diría que probablemente es la mayor palanca de transformación en el ámbito del que estamos hablando. Obviamente, el factor coyuntural, como he dicho antes, y ya no me extiendo mucho más, porque no, de verdad que voy a tratar de ser muy disciplinado con el tiempo, es todo lo relacionado con la pandemia, ¿no? Me meto rápidamente en el tema regulatorio, ¿no? ¿Qué normas son las que tenemos que tener en cuenta? Yo diría, pues en primer lugar, las que ya se han aprobado, ¿no? Se ha hablado ya de ellas esta mañana, pero la Ley 11/2018, de 28 de diciembre, que modificó el Código del Comercio, la Ley de Sociedades de Capital y la Ley de Auditoría de Cuentas en materia de información no financiera y diversidad, obviamente da un gran impulso a todas estas cuestiones, además de manera que convierte a las compañías, a los consejeros y a las comisiones de auditoría y a los auditores externos en corresponsables de la calidad de la información no financiera, que precisamente abarca pues cuestiones medioambientales, cuestiones sociales, etcétera, etcétera, ¿no? La propia reforma del Código de Buen Gobierno de las Sociedades Cotizadas, como saben, ha incorporado novedades importantes en este punto. Hay un nuevo principio, el número 24, que dice que la sociedad promoverá una política adecuada de sostenibilidad, ya no se habla de responsabilidad social corporativa, en materias medioambientales y sociales, como facultad indelegable del Consejo de Administración, y reparemos en la importancia de este pronunciamiento, ofreciendo de forma transparente información suficiente sobre su desarrollo, aplicación y resultados. Y en la misma línea, y ya no la leo, la recomendación 55 del propio Código. También hay normas en proyecto que me parecen relevantes, ¿no? El proyecto de ley de cambio climático y transición energética, o sobre todo el proyecto de ley al que ya me he referido, de modificación de la Ley de Sociedades de Capital para implementar la directiva de fomento del fomento de la implicación a largo plazo de los accionistas de las sociedades cotizadas, y cuya exposición de motivos establece un vínculo precisamente entre sostenibilidad y inversión largoplacista, cuando dice que las estrategias de inversión cortoplacistas tienden a afectar negativamente
al potencial desarrollo sostenible de las sociedades cotizadas. O sea, yo me parece que es un vínculo muy fuerte y hay un axioma que subyace en esto cuando se dice que aquellas empresas viables en la sociedad y en el medio ambiente son también las más sostenibles económicamente en el medio y en el largo plazo de la sociedad, ¿no? No me extiendo tampoco mucho más porque ya he cumplido los 15 minutos. Solo citar en el ámbito europeo los recientes reglamentos, el Reglamento 2019-2088 y su reciente modificación a través del Reglamento 2020-852, que son los reglamentos que se han referido sobre todo a cómo el sector financiero realiza la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en ese sector de los servicios financieros y que claramente pone el foco en los servicios financieros como impulsores o fuertes impulsores de la transformación en este ámbito. Termino ya. Esto de lo que estamos hablando, la sostenibilidad, no es humo, no es un planteamiento puramente académico. Hay una fuerte presión que viene de la regulación, que viene de los supervisores, que viene de la inversión pública y que viene también, como acabo de decir, de la inversión privada, que va indefectiblemente en esta dirección. Y hay una convicción absoluta en todas las compañías que conozco de que esto debe ser así y que las hará mejores, no solo desde el punto de vista moral, que por supuesto también, sino también desde el punto de vista de ser más útiles para la sociedad a la que en última instancia sirven y en la que se incardinan, y en última instancia, y vuelvo a esa idea también, porque las hará más rentables a largo plazo. Y con esta convicción de que la sostenibilidad es un arma cargada de futuro, les dejo y de nuevo muchísimas gracias.